11 de la mañana con 46 minutos. Agradecerle a la ministra de Trabajo, doña Yanina Dinarte, que nos acompañe esta mañana en Noticias Monumental, porque por supuesto que muchísima gente está hablando sobre el bono proteger. Doña Yanina, bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días. Espacio y a las órdenes, con la mayor intención de poder aclarar las dudas que han surgido con respecto al bono proteger. Gracias, ministra. Tenemos entendido que han empezado a llegar los correos de confirmación del trámite, es decir, el correo que dice hemos recibido su solicitud y lo estamos analizando. Sin embargo, no todas las personas lo han recibido. ¿Cómo vamos en primera parte con ese correo de confirmación de recibido, ministra? Sí, muchas gracias. Como ustedes saben, al día de ayer teníamos más de 390,000 solicitudes que habían ingresado al sistema y ayer mismo iniciamos con esa primera etapa de una vez recibido la información para poder notificarle a las personas de que teníamos recibido de conformidad su documentación y que está efectivamente en análisis. A este momento tenemos cerca de 110,500 personas a las que ya se les ha hecho la notificación, tanto por correo electrónico como por un SMS, ¿verdad? Para que las personas, pues por supuesto, tengan la tranquilidad de que ya su proceso ha sido no solo recibido, sino que está en esa etapa de revisión y validación de la información aportada. Ministra, ahora hablemos de la otra notificación, que es la notificación que supongo, yo tuve un matices antier con don Juan Luis Bermúdez, que es el mensaje que recibirán las personas a las que se les ha aprobado el bono proteger. ¿Cuándo empezarán a recibirlos? Sí, nosotros hemos estado haciendo un gran esfuerzo con la expectativa de poder iniciar mañana con esa etapa. Por supuesto, eso también está en función de los esfuerzos que estamos realizando para poder tener el armado de la planilla. Recordemos que esto básicamente tiene 3 etapas. Uno es el envío de la información, el segundo es el de la validación de esa información y el tercero ya tiene que ver con la elaboración de las planillas y el envío para los pagos. Entonces, estamos con esa meta de poder iniciar mañana y si no más tardar el lunes, dar inicio a ese proceso, y eso pues también vendría acompañado del inicio de las notificaciones a las personas en el caso de que ya se les haga las transferencias debidas. Ministra, ¿quiénes van primero? Porque me parece que el día que lo anuncian hay una lógica de la gente de que si salen corriendo a presentarla van a ser los primeros en recibir. Pero realmente cuando uno se frena un poquito y piensa que deberían recibirlo primero los de mayor afectación, que son los que tienen los que han bajado a 0 ingresos, por ejemplo, o las personas en situación vulnerable. Ante esto, ¿quiénes serán los primeros en la lista de recibir las ayudas, ministra? Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta muy importante porque sabemos que, por supuesto, las personas tal vez podían interpretar que el primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Sin embargo, como lo señalas muy bien, hay una realidad donde algunas personas, por supuesto, tienen algunos factores que hacen que el no tener ingresos pues sea una situación que les hace enfrentar dificultades mayores, tanto a nivel personal como familiar. Nosotros hemos definido unos criterios fundamentalmente para la priorización de pagos. Ya sabemos que hay unos criterios de exclusión, es decir, hay un cierto tipo de población que no es sujeto del bono proteger. Sabemos que hay unos criterios de selección, que son las personas fundamentalmente afectadas, ¿verdad? Ya sabemos de personas despedidas, con reducción de jornadas, suspensión de contratos y demás, a quienes sí pueden aplicar. Y después, pensando en el tema de los pagos, se hicieron unos criterios de priorización. Esos criterios de priorización, por ejemplo, toman en consideración una ponderación de distintos factores. Entre esos factores va, por ejemplo, cuál es la situación del empleo de esa persona, es decir, si fue suspendido, por ejemplo, hoy tiene 0 ingresos. Si tiene una reducción de jornada del 50%, sabemos que, o al 30%, sabemos que le está llegando el 70% del salario. Entonces, esa condición laboral es muy importante. También se toma como referencia el tema de los ingresos que tiene esa persona, porque eso también es muy importante en términos de poder sopesar el nivel de urgencia de esta persona para acceder al bono proteger. También
se toman en consideración aspectos relacionados con la condición de pobreza de la persona, también, por ejemplo, si son jefaturas de hogar, la cantidad de personas por hogar, la edad e incluso, por ejemplo, si hay alguna condición de discapacidad. Esos factores, ¿verdad?, se logran básicamente plantear en una metodología, en un algoritmo que nos permite generar una determinación de cómo hacer esa priorización con base en la ponderación que se va generando. Ministra, el martes, don Juan Luis Bermúdez, que hicimos un ejercicio interesante al aire, y es que don Juan Luis fue llenando la solicitud y realmente eso ayudó mucho a quitar algunas dudas en lo inmediato. Había personas que tenían algunas preocupaciones. Una de esas, por ejemplo, durante los primeros 2 días no se pedía subir la foto de la declaración jurada. Entonces, como ahora la pide, la gente decía, uy, ¿y ahora qué hago? Yo no presenté la declaración jurada, o me equivoqué en el correo, o me equivoqué en el monto, o puse que era trabajador independiente y ciertamente soy trabajador informal o temporal. Don Juan Luis nos adelantó que iban a trabajar en un sistema de autogestión para que la gente pudiera ver cómo va su trámite, qué le faltó, cómo han ido avanzando en esa plataforma que entiendo sería nueva. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el día sábado también ya yo tenía un reporte bastante significativo de personas que advertían, ¿verdad? Ya fuese por propia identificación o porque el mismo sistema ya nos generaba la alerta de que no habían aportado la información, ¿verdad?, que les estábamos requiriendo, o personas que dijeron, me equivoqué, puse información que no es precisa, y como por supuesto en esto requerimos completamente de la colaboración de las personas con su información plena y fidedigna, entonces por supuesto esto nos llevó a identificar una necesidad, y era la necesidad de habilitar un mecanismo que permitiera a las personas agregar información que les haya faltado, o por ejemplo corregir, y también más adelante también incluso darle seguimiento a su caso. También incluso, por ejemplo, la posibilidad de darse de decir, bueno, ya yo requiero el subsidio por 2 meses, entonces me doy de baja. Este tipo de previsiones son las que están consideradas ahí. Yo estaría esperando ya ver hoy el desarrollo en su fase final para poder presentarlo y ponerlo a disposición de las personas. Pero sí teníamos una cantidad bastante importante de personas que tenían algún error en su formulario, y con lo cual definitivamente se surgió esta necesidad de desarrollar ese aplicativo, ¿verdad?, que nos permita solventar esas necesidades de las personas en su corrección o adición de información. Ministra, entendemos que al inicio también hubo algunos inconvenientes respecto a las fechas de expiración de la cédula, porque hay gente que pide una cédula nueva, nunca la fue a retirar, o tiene 3 cédulas y resulta que la que registra el registro, valga la redundancia, es la última que usted solicitó. Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Elecciones publicó un tip que es sencillo: métase a la página del tribunal, vea la fecha de expiración y utilice esa. Pero ya este tema solucionado, las personas que tienen cédula de residencia o DIMEX sí nos han reportado durante las últimas horas que tienen problemas para que su documento sea reconocido. ¿Les han llegado estas informaciones, ministra, y cómo lo podríamos arreglar? Sí, tenemos algunos casos que nos han reportado con dificultad. No obstante, debo decir que tenemos una cantidad ya importante de personas que han logrado hacer su trámite perfectamente con su DIMEX. En esos casos puntuales, las personas se comunican con vía chat, el chat de proteger.go.cr. Ahí nos hacen conocer de la situación para poder identificar también si tenemos alguna situación puntual, que puede ser que la información que se está incorporando tenga algún problema, ¿verdad?, o que nos estén digitándolo de una forma incorrecta, o alguna otra explicación técnica, pues nosotros procedemos a revisar qué está pasando. Digo esto porque es muy importante señalar que, digamos, siguen las personas haciendo su trámite en su gran mayoría sin dificultad, y pues sí, pueden haber casos puntuales que requieran, por supuesto, de conocerles para poder atender la situación y ver si hay alguna manera de solventar y que no sea una falla del sistema. En esto, por supuesto, nosotros muy transparentemente
lo hemos dicho, es un desarrollo que se ha hecho en un periodo de tiempo bastante corto frente a una necesidad muy puntual en una emergencia, con los más altos estándares, por supuesto, y procurando, por supuesto, ser eficaces y efectivos en atender la situación de las personas, pero también, evidentemente, si se presenta alguna falla y demás, pues hemos, a razón de las alertas que hemos recibido, hemos atendido la situación. Ministra, permítame leer uno de los comentarios que está en Facebook, porque yo creo que uno de las responsabilidades de los medios de comunicación no solo, por supuesto, es informar, sino también educar, pero particularmente desmentir cuando la información que se propala no es cierta. Alberto Carballo dice, no son 125,000 para todos, eso es falaz, en eso tiene razón, pero en el agregado no, porque él dice, para los independientes son 65, para el resto 125, y eso no es así. ¿Lo podría aclarar, por favor, doña Yanina? Claro, muchas gracias, Randall. Es muy importante aclararle a las personas que nos siguen básicamente lo siguiente. El bono proteger es de 125,000 colones, independientemente de si la persona es una persona asalariada, era una persona asalariada que perdió su trabajo, se le aplicó suspensión, reducción de jornada, o si era un trabajador independiente, una persona que estaba en la informalidad o tenía un trabajo temporal. La única diferencia que se hace es en aquellos casos donde a las personas se les aplicó una reducción de su jornada de 50% o menos. Es decir, por ejemplo, si a una persona se le redujo el 20% de su salario, entonces esa persona sí tendría, digamos, estaría gestionando un bono proteger por 62,500 colones, es decir, por la mitad del bono que está contemplado para el resto de las personas beneficiarias. Ministra, ¿usted podría comprometerse con los trabajadores particularmente informales que tienen algunas labores complicadas de explicar? ¿A qué me refiero? Los choferes Uber, por ejemplo, son trabajadores informales que trabajan en una plataforma cuyo trabajo no es legal en Costa Rica. Pero don Juan Luis me decía, Randall, de ahí aplican, son trabajadores informales que pueden presentar su solicitud y que se están viendo afectados. O el señor que vende papas en la esquina del estadio, que por supuesto no tributa y simplemente hace esto. O las servidoras domésticas cuyos patronos no la tienen asegurados. Yo sé que la discusión de fondo de que Uber debería ser legal, el señor debería tributar y a la señora la deberían de tener asegurada, es una importante discusión de fondo, pero la podemos dejar para otro momento en que no estemos en una emergencia. Hoy lo importante es que coman. ¿Se pueden comprometer usted como ministra a que estas personas, por ejemplo, el de Uber, el señor que no tributa y la señora que no está asegurada, presenten la solicitud sin que eso les genere una persecución estatal de parte del Ministerio de Hacienda, del MOB o de la Caja, doña Yanina? Claro, entiendo perfectamente la preocupación. Yo creo que en esto hemos sido muy contundentes y claros, e incluso así se ha contemplado, incluso en la declaración jurada y en el consentimiento informado que firman las personas, porque aquí lo que estamos diciendo es la información que incluso nosotros estamos recabando es para fines específicos, el trámite y gestión de la persona que nos está solicitando el bono proteger. Esto es muy importante y es muy puntual porque nosotros estamos como gobierno de la República poniendo a disposición este bono, entendiendo que más allá de esa realidad de una economía informal que es importante en nuestro país porque hay una gran proporción de personas, lo cierto es que ahorita todas las personas, independientemente si eran asalariados o eran trabajadores independientes, han visto, o muchas personas, perdón, han visto una afectación radical de sus ingresos por un cambio en su situación laboral, ya sea informal o formal. Y ahorita estas personas que han tenido una afectación están experimentando la imposibilidad en muchos casos de poder satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Así que en una situación de emergencia como la que estamos enfrentando, nuestro objetivo va dirigido a apoyar la atención de estas necesidades
muy puntuales que las personas tienen, que son necesidades básicas y que responden a un efecto económico y social que se deviene de la pandemia que estamos enfrentando. Así que, por supuesto, la intención no es perseguir a las personas. Obviamente, Randall, y yo creo que esto es importante, como lo planteas, para un debate posterior, pero obviamente lo ideal es que en este país logremos hacer procesos que nos permitan a futuro garantizarnos mayores niveles de formalidad, y en eso más bien esto se convertiría en una oportunidad si fuera el caso, pero aquí lo que estamos diciendo es puntualmente necesitamos saber quiénes son esas personas, porque si no, no podemos llegarles con el bono proteger, y la diferencia de esta población que se encuentra en informalidad o en trabajos temporales radica en algo muy sencillo: son personas que generalmente no están en ninguna parte de la institucionalidad. Entonces, si el ejercicio fuera diferente y el Ministerio de Trabajo tiene que salir a buscarlas o el IMAS, ¿cómo les encontramos? Si no están en la Caja, no están en Hacienda, no están en otras instituciones. Entonces, por supuesto, esto se convertía en un gran reto, y por eso hicimos una inversión de la forma en que históricamente las instituciones reaccionamos, y dijimos, no, aquí pasa por poner la plataforma a disposición de las personas afectadas hasta la gestión, y nosotros, ¿verdad?, generamos el mecanismo de apoyo. Así que, por supuesto que en este momento el imperativo es atender la necesidad, que en muchos casos sabemos que fundamentalmente será alimentaria, por ejemplo. De hecho, aquí nos está planteando el 2890, que creo que se enojó conmigo, el usuario de WhatsApp, que dice: hey, Randall, los piratas no comen ni tenemos familia. Sí, y no sé qué entendió y no sé por qué se enojó conmigo. De hecho, lo que estábamos diciendo es justamente eso. Los trabajadores informales, vamos a ver, el FCL está hecho para los trabajadores asalariados, pero nos estaban quedando, digo nos, como Estado, nos estaban quedando por fuera algunos sectores: los trabajadores independientes, que sí tienen acceso a proteger, y los trabajadores informales. ¿Y qué se entiende por trabajador informal? Toda aquella persona que genere ingresos de una manera en que no está institucionalizado y que no se reporte. Todas esas personas, eso sí, que se hayan visto afectadas por el COVID, de manera económica, tendrán que presentar tienen que presentar su historia, el formulario, y así demostrarlo. Así es que, señor que se enojó conmigo, también los piratas podrían decir: bueno, sí, yo manejaba un carro, llevaba gente de manera informal, antes tenía tanto ingreso, ahora tengo tantos. Acuérdense que están haciendo una declaración jurada y que incumplirla es un delito por ley. Ministra, hablemos un momento de la seguridad de la página. Estábamos leyendo hace un rato la nota donde expertos decían: la página es segura, no hay problema. Pero hay algunos datos que son personales y no confidenciales, ojo, son personales, como la cuenta IBAN, que uno la brinda. Y un experto nos decía: es que a nosotros nos parece que, por ejemplo, uno podría llenar el formulario sin la cuenta IBAN, y que después, cuando le devuelvan el correo a uno diciendo su trámite ha sido aceptado, por favor llene su cuenta IBAN, podría ser un proceso más seguro. Yo dije aquí, bueno, tal vez nadie le ha dicho al Ministerio de Trabajo esa sugerencia, y se la vamos a plantear a la ministra. No sé si lo tienen sobre el mapa, doña Yanina. Sí, muchas gracias. Incluso he estado muy pendiente de las observaciones y recomendaciones que se han estado planteando en temas de seguridad. Por supuesto que fue también una reflexión que tuvimos en su momento. Tenemos preocupaciones que, por supuesto, van, número uno, por el garantizar la seguridad de la plataforma y del resguardo de la información, y por supuesto también el tema de poder ser lo más prontos o expeditos en llegar a las personas. Cuando estamos hablando del volumen de información que estamos manejando, entendiéndose esto como la cantidad de casos que tenemos que gestionar, pues definitivamente lo que buscábamos era una herramienta que, siendo segura, nos permitiera la mayor eficacia para poder resolver con prontitud. Entonces, sí se han tomado previsiones importantes. Creo que incluso una de las recomendaciones que se han hecho es que, dada la consideración que la cuenta IBAN se está pidiendo desde el primer momento en el formulario, entonces esta tiene que canalizarse de forma encriptada. Eso efectivamente es una previsión que se ha tomado, incluso porque ustedes recordarán que a partir del momento en que se tiene la validación de la información de las personas, pues hay que trabajar en la construcción de una planilla, que esa planilla es la que se, ¿verdad?, traslada para el pago
Entonces, por supuesto que aquí lo que estamos diciendo es esta información la pedimos con el único propósito, ¿verdad?, de poder validar a las personas que efectivamente aplican para el bono y posteriormente poder hacer el pago. Entonces, sí, tenemos en el radar estas recomendaciones que se han hecho. Nosotros, por ejemplo, sí le pedimos al MISID antes del lanzamiento de la plataforma que nos hiciera un estudio de vulnerabilidades. Este estudio de vulnerabilidades, tuvimos una respuesta del MISID con algunas recomendaciones que también fueron atendidas en su momento. También es importante decirles, pues contamos con un mecanismo, digamos, un centro de datos que tiene, digamos, los mayores niveles de protección también, que es muy importante. Yo creo que esto no solo nos tiene que dar confianza a nosotros, sino a las personas de que hemos hecho una apuesta importante, no solo en una alianza público-privada, que es la que nos está permitiendo poner esta herramienta a disposición de las personas con este nivel de prontitud, sino también porque nos hemos acompañado de la colaboración del ICE, que también ha hecho protección a la información. Así que pues hemos procurado actuar con personas expertas que nos han orientado hacia garantizar los mecanismos suficientes para manejar este tipo de información. También, por supuesto, esto pasa por los protocolos de uso de la información que nosotros hemos venido construyendo, pero por supuesto que estamos en la mayor disposición también de seguir escuchando recomendaciones. En esto no queremos negar ni invisibilizar el conocimiento experto, y creo que estamos en un momento en el que entre todos podemos buscar el mejor éxito de este mecanismo, que al final de cuentas, como ya sabemos, tiene un único propósito, y es aliviar la situación de las personas. Ahora bien, también hay que decirlo, Randall, si estamos insistiendo una y otra vez en las medidas de seguridad que requerimos que las personas también tomen, ¿verdad? Porque no es solamente el esfuerzo que nosotros hagamos a través del data center o de la plataforma o de los mecanismos de manejo de datos y los resguardos de confidencialidad de la información de quienes participan en el proceso, sino que también pasa porque las personas no cedan su IBAN a nadie que no sea el ingreso a la plataforma, que a nadie le cedan sus pines, sus claves, contraseñas, que a nadie le deleguen la información que no sea de confianza, y a menos que sea un actor que sea oficializado desde el sector público para acompañarle. Pero básicamente también necesitamos que las personas usen las plataformas correctas, que no ingresen en sitios sospechosos o que no sean el sitio que han ellos digitado puntualmente. Sabemos que hay personas que están cobrando por el trámite, sabemos que hay personas que también están creando plataformas que tienen casi que la misma iconografía que nosotros hemos usado, los mismos logos y demás, pero por eso insistimos en que también esto requerimos de la prudencia, cautela y observancia de las personas que están solicitando el bono proteger. Ministra, nos quedan solo 2 minutos de entrevista y hay varias preguntas que me parecen importantes. Pregunta el 7741, ¿el bono proteger cubre a todos aunque hayan sido despedidos con responsabilidad patronal? Me permito yo decirle que sí, ministro, ahorita se lo paso a usted y si no me corrige, pero creo que sí, porque se ve disminuido su ingreso por el COVID-19, las personas que hayan sido despedidas. George Vargas pregunta si es cierto que los que tienen una beca de 30,000 no aprueban para el bono proteger. No, bueno, con la primera pregunta, sí, las personas que han sido despedidas también pueden aplicar el bono proteger. Por supuesto, aquí recordemos que son las personas que han sido afectadas por el COVID-19. Esa es básicamente la situación, que han tenido un cambio en su situación laboral por el COVID. Eso es muy importante, porque si la persona la despidieron con responsabilidad patronal por otras circunstancias, ahí sí no podría aplicar al bono proteger. Es básicamente solo porque hay una afectación de la emergencia nacional. Y con respecto a la pregunta muy puntual sobre los 30,000 colones, no, lo que hemos definido es que una de las restricciones es aquellas personas que tienen beneficios por montos superiores a los 50,000 colones, es decir, que tienen otro tipo de transferencias o ayudas del Estado. Ministra, y la última pregunta respecto a esto. El número mágico inicial eran 680,000 personas. Ese dato subió. Sí. Ahora son 790,000, ¿verdad? Así es. ¿Y puede seguir subiendo?
Bueno, en este momento, con la estimación presupuestaria que tenemos, básicamente estamos hablando que con 296.000 millones estaríamos cubriendo 790.000 personas. ¿Cómo podría subir ese número de beneficiarios? Bueno, eso básicamente podría subir, por ejemplo, si la proporción de personas con reducción de jornada de menos del 50% fuera muy alta, porque acordémonos que aquí estaríamos hablando básicamente de personas que se les haría la transferencia por 62.500 colones, y eso nos podría dar un poco más de margen para llegar a un poco más de población. Para la gente que nos está preguntando si yo puedo reclutar a ellos 4 que me acompañan, Fede, Fernando, Andrés y Karina, y decirles pongan sus datos, pero mi cuenta Iván, eso no se puede porque el sistema vincula el número de cédula con la cuenta Iván, efectivamente, ¿verdad? Sí, efectivamente, y eso también es muy importante porque recuerden que si aquí estamos hablando de que una persona está mintiéndole al Estado para beneficiarse con fondos públicos, aquí eventualmente habría que trasladar el caso a otras instancias para las investigaciones debidas, porque esto podría implicar responsabilidades penales. Y para empezar, pues habrán responsabilidades administrativas que podrían ir, que van desde el no pago del subsidio hasta la devolución, la gestión de cobro de lo que se haya pagado en su momento, y por supuesto, insisto, también en otro tipo de responsabilidades si se identifica que están aportando información falsa o mintiéndole al Estado para beneficiarse con fondos públicos, porque estamos hablando de fondos públicos. Ministra, como siempre, le agradezco muchísimo que nos haya regalado estos minutos, y usted no se imagina la cantidad de dudas que se mantienen. De hecho, tenemos como 300 preguntas. Ojalá pueda la próxima semana acompañarnos tal vez un día a Matices para responder las preguntas. Ministra, muchas gracias. Con mucho gusto, así lo programaremos. Muy amables por el espacio. Gracias.